Sí. Bueno, no sé si, permítame. Se logra ver entonces, sí, ¿verdad? Perfecto, muy bien. En esta tarde, en esta gran oportunidad, tenemos la distinguida presencia de la doctora Ángela Randazzo Eisenman. Nació en Tegucigalpa, Honduras. Estudió en la Universidad del Mediterráneo en Marsella, Francia, donde obtuvo su licenciatura en Ciencias del Mar en el 2006 y su maestría en Biología y Ecología Marina en el 2008. Entre el 2012 y el 2015 trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el CURLA, impartiendo clases y desarrollando proyectos de investigación y formación de recursos humanos. En el 2016, ella empezó su doctorado en México en el Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos del LEAX, parte del CIMBESTAP de Mérida, enfocado en la resiliencia y diversidad de arrecifes coralinos del sistema arrecifal mesoamericano. En el 2020 inició un postdoctorado en el programa de investigación espacial en ambientes costeros y marinos de Piesacón, parte de UNDI, CISAL, Facultad de Ciencias de la UNAM. En el 2022 fue contratada por la Facultad de Ciencias de la UNAM como investigadora en el proyecto de priorización espacial para la actualización de la zonificación del Parque Nacional Recife Alacranes. A partir del 2023 se incorpora en INMIL para desarrollar una línea de investigación enfocada en la ecología funcional de productores primarios y su resiliencia ante estresores múltiples en el sistema recifal. Para mí es un gran honor presentar a nuestra distinguida expositora, colega también, y sobre todo porque va a darles una espléndida conferencia y quiero que todos estén muy atentos de escucharla y sea bienvenida. Esta es su casa, doctora. Permítame, le voy a dar los derechos en este momento. Ya. Ay, muchas gracias. Qué bonita introducción. Gracias por la invitación, Vanessa. Un placer de estar aquí de manera virtual con todos ustedes. Me imagino que están en Choluteca, todos, aunque están presentes de manera virtual, pues es muy pues, bonito reconectar con Honduras. Siempre es algo que busco. Yo hace como 8 años no vivo en Honduras, así que me encanta tener esta oportunidad. Voy a empezar a compartir pantalla y ustedes me dicen si ven mi presentación y si mi presentación se mueve, porque a veces no comparto la buena, pero denme un chancecito. Share sound, tengo algunos videos, así que déjenme ver si funciona. ¿Están viendo mi Perfecto. pantalla? Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, esta es una presentación que tiene el objetivo de ser un poco dinámica, que busca también que se sumerjan un poquito al mundo que he estudiado desde hace ya más de 10 años. ¿No? Estoy haciendo la cuenta ahorita, pero mucho tiempo llevo estudiando los arrecifes y el mensaje primordial es recalcar la importancia de estos ecosistemas bentónicos tropicales y recalcar el hecho de que muy pocas personas realmente los conocen bajo el agua. Solo el 1% de la población mundial bucea y tiene ese acceso, ¿no? a estas joyas sumergidas. Así que mi primera pregunta para ustedes es, ¿quiénes de ustedes ya ha buceado? No sé si pueden levantar la manito y puedo como checar un poco, o nadie ha buceado y va a ser una experiencia interesante descubrir sobre los arrecifes. Pueden ponerlo en el chat, es solo para tener una idea de si ustedes justamente pues ya conocen este ecosistema, han hecho snorkel, conocen las islas de la bahía, Cayo Cochino, Stella. Igual si alguien quiere tomar la palabra es bienvenido, bienvenida. Vamos a ver en el chat, ya tengo las primeras respuestas. Ok, tenemos un no. Entonces, si alguno ha buceado, igual compártalo. Yo, la idea también que tenía, y le dije a Vanessa, era que me gustaría llevarles a sumergirse un poquito a este mundo.
que la verdad que es un mundo muy interesante porque los sistemas marinos justamente pues es diferente a los bosques. Cuando nosotros caminamos por un bosque, muchas veces pasa que solo escuchamos a las aves a lo lejos, y pues los mamíferos se están escondiendo de nosotros, y vemos las plantas, los hongos, pero bueno, seres así que puedan desplazarse casi nunca los vemos porque pues nos tienen miedo, porque la evolución de la civilización humana más que todo se ha hecho en la tierra, pero cuando uno va bajo el agua, se encuentra este paisaje como están viendo ahí. Esa soy yo tomando datos de peces y los peces están ahí y los puedes ver y se asustan un poco en algunos lugares, por ejemplo, que son sobrepescados y se nota que los peces le huyen a los humanos, pero en lugares como donde ya son áreas protegidas durante varios años, tenemos las comunidades o los ensambles de peces que están ahí haciendo su día a día y nosotros estamos observando. Entonces es un mundo lindo al cual sumergirse. Como decía, que bueno, ya hay una persona que nos cuenta que ha hecho snorkel, otra persona que nos dice que no ha tenido la oportunidad de sumergirse. Pues hoy les invito a sumergirse a este mundo de joyas sumergidas, de joyas sumergidas, que son los corales, que también están amenazados y de eso vamos a platicar. Ya Vanessa me presentó y dijo que estoy en este laboratorio de la UNAM, estoy en Puerto Morelos, que está en el Caribe de México, al sur de Cancún, muy cerquita de Cancún. Muy bien, pues avancemos con la presentación y aquí lo que yo les propongo es que nos sumerjamos a una pared arrecifal que podemos encontrar, por ejemplo, en Roatán o en Utila, y decirles que no se esperen animales grandes o muchos animales grandes porque el Caribe, desde la conquista, ha tenido fuertes presiones a nivel antrópicas. Los conquistadores justamente consumían muchísimas tortugas marinas, consumían muchos peces. Luego de la conquista, pues empezó también cambios de uso del suelo en las islas caribeñas, en Centroamérica. Entonces también como muchos sedimentos llegando a los arrecifes. Entonces, pues han sido un poco impactados a nivel histórico ya los arrecifes del Caribe, pero todavía podemos ver cositas interesantes. Entonces, sumerjámonos, pongámonos el equipo de buceo con todas las normas de seguridad necesarias y nos sumergimos a esta pared que básicamente tiene 15 metros y podemos ver, buscar esas cositas pequeñitas que todavía nos pueden sorprender. Por ejemplo, langostas que no son tan pequeñas, son medianas, que están con sus antenitas por fuera de alguna cavidad, o podemos encontrar un pez, que este sí es muy común y es grande, que es una morena, y este pez, si se fijan, está abriendo la boca, parece como intimidante, pero en realidad lo que está haciendo es respirando, no está siendo agresivo de ninguna forma. Y si se fijan, hay un montón de otros pececitos que están asociados a este pez grande que se llama morena, y es porque son estaciones de limpieza donde está la morena, entonces les ayudan a limpiar los dientes, limpiar los parásitos de la piel, y es una situación de ganar-ganar. La morena los protege por un momento porque nadie se le acerca a la morena, que es grande, y ellos están ahí comiendo también, y ella pues se limpia. Tenemos también, si vemos en cavidades como este precioso coral cerebro, como ven, ahí se ven los pólipos, se ven los tentáculos de los pólipos, se ven los colores del coral, su textura, que es como un laberinto. De hecho, este se llama Diploria labyrinthiformis en científico, en nombre científico, y ahí podemos observar un pececito prácticamente translúcido que se camuflajea muy bien con el coral. Entonces podemos encontrar este tipo de detalles en las estructuras coralinas, o este cangrejo que está camuflajeado completamente con las alguitas césped que están alrededor de él, o por ejemplo un pez trompeta que justamente se está escondiendo para poder capturar su presa favorita, que son los peces damiselas. Este pez damisela es un pez que la verdad era mi pez favorito hasta que descubrí su rol. Ya no me gustó porque le hace daño a los arrecifes, pero cuando yo lo miraba en el arrecife decía, qué lindo este pez, y se llama damisela cola amarilla, su cola, pero a mí me gustaba más como sus patrones azules, para recordar una pintura de Van Gogh. Y también podemos encontrar especies que no son originales del Caribe. Por ejemplo, esta especie es nativa del Indo-Pacífico, se llama pez león. Fue introducido por
personas que tenían acuarios y que quisieron liberarlo porque se comían todos los demás pececitos, y esto pasó en el 92, y luego se expandió por todo el Caribe, sobre todo exponencialmente desde la década de los 2000, y creó un montón de desequilibrios porque no era una especie local, entonces no tenía depredadores naturales, tiene espinas venenosas que pues justamente asustan a los depredadores naturales, pero actualmente ya está más regulado. De hecho, se consume, se pesca con un tipo de arpón que se llama vara hawaiana, y luego se le quitan las espinas, que serían las venenosas, y al parecer es muy buen filete. Yo soy vegetariana, nunca lo he probado, pero me dicen mis contactos que es muy bueno, y pues de alguna forma ya está un poco más regulado después de tantos años en los arrecifes. Podemos encontrar entonces este pez, ¿verdad? Y finalmente pues tenemos también, ay, perdón, que se me desconecta después de este grupo de calamares que nos encontramos en las columnas del agua. Es bien interesante cómo está sincrónico su movimiento, su cambio de colores, parece que bailan bajo el agua. Y al final del buceo nos encontramos con una hermosa tortuga carey que está justamente con una sonrisa de oreja a oreja. Esto es lo que podemos ver todavía, es que están en Honduras, Belice, en México. Posiblemente los de Guatemala son un poquito diferentes, por eso no lo mencioné, pero estas como caídas donde podemos bajar con la pendiente y encontrar todas estas diferentes especies, ¿no? Y todo esto es gracias a la existencia de unas especies muy importantes para los arrecifes de coral, que son los corales duros o los corales escleractíneos, y su unidad estructural es este pequeño como medusita dada vuelta que se llama pólipo. Ya vamos a estudiar un poquito más de cerca qué es. Y esto puede medir milímetros o centímetros, pero justamente esta pequeñita unidad estructural de los arrecifes y cómo crece y se desarrolla es lo que genera las estructuras animales más grandes del planeta, porque los arrecifes de coral son animales que crean estas estructuras como calcáreas y se van desarrollando. Y aquí hay una foto, por ejemplo, de la barrera arrecifal de Australia, que es la más grande barrera arrecifal del planeta Tierra, que se puede ver de hecho desde el espacio. Entonces, una estructura animal que puede verse desde el espacio, esos son capaces los arrecifes. Algunos datos de ecología de arrecife, y voy a comenzar con algunos números interesantes. Por ejemplo, decirles que los corales escleractíneos, no los corales escleractíneos actuales, pero los más ancestrales remontan a 500, 450 millones de años. Eso quiere decir que han sobrevivido como grupo taxonómico muchísimas crisis ecológicas del planeta, ¿no? Entre las cuales, por ejemplo, la que provocó la extinción de los dinosaurios. Los arrecifes de coral actuales y sus especies remontan a mucho menor tiempo, 25 millones de años, pero todavía es muchísimo más que lo que remontamos nosotros como humanos, ¿no? No como humanos modernos, que solo tenemos 200.000 años, pero como el surgimiento de la especie de Homo sapiens, que remonta a 2 millones de años. Entonces esto nos da una perspectiva de cuán ancestral es este grupo, y espero que con esta presentación aprendan también que pueden ser de alguna forma nidarios, un grupo de solamente 2 tejidos, sencillo, pero han evolucionado y han creado como un sistema que son los arrecifes de coral, que son muy complejos de una manera muy elegante. Solamente representan el 0.2% de la plataforma continental de nuestro planeta, o sea que es una pequeñita parte de la plataforma. No sé si ven justamente, creo que acá en la primera diapositiva tengo los puntitos que representan a dónde están los corales. Y si observan, no sé si tengo la diapositiva de después, déjenme ver. Acá está. Justamente aquí se observa estos puntitos y se observa que están en algunos lugares determinados de nuestro planeta. No van a estar en latitudes muy altas. De hecho, los corales son ecosistemas bentónicos tropicales y subtropicales que se encuentran mayormente a nivel de los trópicos.
Y si se fijan también hay lugares en los trópicos donde no se encuentran, por ejemplo, en las partes estes de los continentes casi no hay corales y esto tiene que ver con un afloramiento de corrientes profundas y frías que justamente temperaturas muy frías no son aptas para corales, entonces ahí no se desarrollan y tampoco se desarrollan en lugares donde hay mucha turbidez o por lo menos no conocemos muy bien qué arrecifes hay ahí, porque de hecho había un paradigma, una creencia que no podíamos encontrar arrecifes en lugares turbios y, por ejemplo, en 2011 se encontró el arrecife de la bahía de Tela, se encontraron muchos arrecifes en Tela que justamente pues están caracterizados esa bahía por la afluencia de muchos ríos y aguas turbias. También se descubrieron algunos arrecifes en el Amazonas, que es justamente esta zona donde parece que no hay por la desembocadura del Amazonas, pero en general, de manera muy general, hay excepciones, pero en general los arrecifes están asociados a aguas claras, donde no hay una desembocadura de ríos muy fuerte y es ahí donde los encontramos. Entonces, esto dicho, lo importante de entender es que los arrecifes tienen una gama, como una ventana de exigencias ambientales bastante estrictas. No se van a encontrar en temperaturas ni muy bajas, estoy tratando de entrar a mí, ni muy bajas ni muy altas. Ese es uno de los problemas justamente actuales de que se esté calentando el planeta, que los arrecifes de coral no han evolucionado en ambientes con temperaturas demasiado altas. Las salinidades tampoco tienen que variar demasiado, de 32 a 42 partes por millón. No mencioné lo de la temperatura, de 18 a 35 grados es el óptimo, no menos, no más. La profundidad, necesitan luz los arrecifes. ¿Por qué? Porque más adelante un poquito más en detalle, pero justamente dentro de los corales duros hay organismos que realizan la fotosíntesis, entonces es importante que haya una entrada de luz, entonces la profundidad a lo que llegan estos corales duros no es demasiado grande. También necesitan una buena calidad de agua, aguas que se llaman oligótrofas, o sea que no son muy ricas en nutrientes, es favorable para ellos, por eso mencionaba lo de la desembocadura de los ríos. Incluso también por el tema de la luz, es importante esto de que hayan aguas claras para que entre la luz y también para instalarse necesitan un sustrato duro. Entonces, estos son como algunos generalidades ecológicos de los arrecifes y voy a pasar a la parte en la cual les voy a hablar de la estructura y algunos procesos funcionales que suceden en los arrecifes de coral que son claves y que están asociados a una escala espaciotemporal, vamos a entrar desde lo más pequeñito a nivel de tiempo y espacio hacia lo más grande. Recuerden que la unidad estructural es un pólipo que puede medir milímetros y centímetros y que justamente pues el tiempo en el cual se desarrolla puede ser relacionado a una escala de años. Y luego vamos a terminar con el patrón de cómo se estructuran los arrecifes a nivel del planeta, que eso ya es un espacio de kilómetros a nivel planetario, y tiempos que ya mencionamos que pueden tomar millones de años, ¿no? Antes de pasar a eso voy a ver un poquito el chat, solamente para... sí, perfecto. Entonces, bueno, sí, tengo datos de cuántas personas hay, de cuántas especies hay en los arrecifes y justamente pues ahí vimos un pececito león pequeñito de Ángela Moncada. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con esta parte de ecología y si no duden de hacer sus preguntas, yo las voy a estar viendo y ir respondiendo algunas a medida que pasa la presentación. Vamos a ver, sigamos con entonces la primera parte, que es volver a esta noción de los pólipos. Entonces, como les mencioné, los corales duros, que son las especies ingenieras de los arrecifes coralinos, son parte de los nidarios, están relacionados con las medusas. Entonces, cuando los vemos, es como una medusita dada vuelta, pero esta se instala en el substrato y construye un esqueleto calcáreo.
Entonces parece un organismo sencillo que solamente tiene dos capas de tejido, un epidermis y un endodermo, y también tiene una cavidad digestiva. De hecho, esos tentáculos tienen células urticantes que justamente capturan presas, más que todo plancton, y la llevan a través del movimiento de los tentáculos que ya la están, justamente el veneno duerme un poco las presas y insertan a la presa en la cavidad estomacal y la digieren. Y algo súper interesante es que en su tejido epidérmico vamos a encontrar unos organismos claves para el éxito a nivel evolutivo de los arrecifes de coral, y es la simbiosis mutualista que realizan con la familia de las simbiodiniáceas. Este es un organismo eucariota unicelular que es capaz de hacer la fotosíntesis como las plantas. Entonces es una relación de ganar la que obtienen el coral y las simbiodináceas, porque el coral brinda un lugar más seguro para las simbiodináceas de vivir. En vez de la columna del agua, donde puede ser comida por cualquier depredador, el coral la protege. Y en intercambio, la simbiodinácea es como una pequeña planta de energía que transforma la luz en energía orgánica, en justamente comida para el coral, y entonces tienen este tipo de relación. Y esto es lo que hace que justamente los corales hayan sido exitosos en lugares donde no había mucho nutriente, porque este sistema es muy eficiente en reciclar los elementos. Con la entrada de la energía de la luz del sol, recicla los elementos dentro del sistema. Y si vemos un poquito más de cerca la imagen del pólipo que les había enseñado al inicio, eh, vamos a ver, es que tengo problemas para mover, pero ahí está. Vemos cómo se observan, ahí están los globulitos, son simbiodináceos. Y esto le da la coloración al coral, porque en función de la variación de simbiodináceos van a haber diferentes pigmentos y van a haber algunas especies que van a preferir algunas variaciones de simbiodináceos que otras. Entonces vamos a tener como este patrón diferente de corales, de colores en las especies coralinas. Pasando a otra escala, que es la de las especies ingenieras, vamos a ver un poquito cómo diferenciamos las especies de corales duros, que es a través de su forma, su color, sus texturas. Entonces tenemos, por ejemplo, formas ramificadas y digitadas. Las pongo juntas porque este tipo de forma es bien importante para generar una tridimensionalidad en el arrecife. Muchos recovecos para que pequeñas especies puedan esconderse y no ser depredadas. Y aquí también es importante mencionar que hay un grupo de corales. Voy a dar muchos ejemplos del Caribe porque siento que es importante para ustedes como estudiantes hondureños, hondureñas, que conozcan, ¿no?, un poquito los recursos que tiene el país. Hay muchos ejemplos en mi presentación de justamente corales del Caribe. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el coral cuernos de venado, Acropora cervicornis, que es una especie en peligro crítico de extinción, así como los tigres, así como los pandas. Esta especie de coral es muy poca la abundancia que se encuentra en el planeta, y esto es debido a que en los años 80 hubo una enfermedad que decimó el 90% de las poblaciones de esta especie en la región, de esta y de su prima que se llama Acropora palmata. Entonces fue muy duro para el Caribe, hubieron cambios muy importantes porque son especies que son funcionalmente claves para ofrecer refugio a muchas otras, crear esta tridimensionalidad. También tenemos especies digitadas, como este porites, que es un poco más resistente que la acrópora, está un poco más abundante, pero también tiene como estos pequeñitos recovecos, menos pronunciados que las acróporas. Y está, bueno, el otro coral que les enseñé se llama coral en forma de dedo, porites porites. Este se llama coral columna, que lamentablemente, Dendrogira cylindrus en científico, ha sido muy afectado por la enfermedad que afectó los arrecifes del Caribe en 2018. Bueno, de hecho, llegó a Florida en 2014, a México en 2018, me parece que a Honduras en el 2020, 2021, no recuerdo ahorita, pero esta es una de las especies que fue más vulnerable a esta enfermedad y lamentablemente casi ya no se encuentran para nada. Es triste porque la verdad que era una especie
pero preciosa. O sea, uno llegaba al arrecife y tenía todos sus pólipos afuera. Si se fijan, esos son los pólipos afuera. Son estructuras grandísimas. Esta estructura debió de ser, no sé, como unos tal vez 3 metros de alto, tal vez como 1,5 metros de ancho. Entonces, estar ahí frente a esta estructura, cuando uno sabe lo lento que crecen los corales, pues era algo grandioso, ¿no? Entonces se extraña, la verdad, poder ver esta especie en los arrecifes. Espero que algún día tengan la oportunidad de verla, pero es mucho más rara en estos tiempos. También existen otras formas, como las formas masivas, y aquí les puse ejemplos de corales masivos que crecen muchísimo. Como se pueden ver en las fotos, hay una persona que está buceando y está el coral muchísimo más grande que esa persona. Y el mismo comentario que anteriormente, o sea, cuando vemos corales grandes, las personas que estamos apasionadas por los arrecifes de coral y que nos encanta maravillarnos con el buceo y lo que vemos, pues estamos súper agradecidos porque estamos viendo un coral que tiene cientos o miles de años debido a su lento crecimiento. Este es otro coral que se llama Orbicela faviolata, se le conoce como coral montañoso y también pueden ver el tamaño enorme de este coral. De hecho, hay corales así en tela. Vi que mi tocaya mencionaba tela marine. Bueno, ellos bueno, cuando puedes ir a bucear a tela con operador, puedes encontrar sitios que tienen corales así de grandes. Y finalmente, las formas aplanadas, que en la actualidad son las más abundantes, son formas en general chiquitas, algunos un poco más grandes como este coral, bueno, este es un coral submasivo que se llama Porites, espérame, no, este se llama Porites astroides, no sé por qué me equivoqué, pero este se llama Porites astroides, es un coral submasivo súper resistente, es como, esta es la especie que siempre iba y dando guerra. Tenemos también una especie, pero lo malo de esta especie es que no ofrece la misma tridimensionalidad o complejidad estructural de las otras. Eso es lo que estamos perdiendo, pero por lo menos este coral es muy fuerte a todos los cambios que han sucedido. Y este coral es otro coral que es bien interesante, es un coral folioso llamado Agaricia tenuifolia. En el blanqueamiento, por lo menos aquí en México, que hubo en el 2023, fue muy afectado. Me parece que en Honduras también, pero es un coral que también, si se fijan, a pesar de ser aplanado, tiene como un montón de cavidades que da refugio a varias especies. De hecho, aquí está en un lado, en el lado derecho inferior, como el pececito damisela que les había enseñado antes. Y este tipo de coral aplanado lo encontramos más como en la profundidad, porque cuando vas más profundo, la estrategia de los corales que son flexibles a nivel de formas, tienen una flexibilidad fenotípica, se conoce, pues tienen como, se aplanan para poder capturar más la luz. Entonces eso está bien interesante. Y este es un recorrido por algunas formas, hay muchísimas más. Eso es increíble ver las formas de los corales. Hay algunos que tienen formas de flores, son realmente preciosos. Y guarden en mente que parecen plantas, pero son animales que contienen millones de organismos unicelulares que realizan la fotosíntesis y que construyen un esqueleto calcáreo, que es la famosa piedra que dicen los pescadores. Entonces es un organismo que de una simpleza de sus tejidos y de un grupo relativamente, digamos, ancestral de animales, que son los nidarios, surge justamente todas estas complejidades muy interesantes y elegantes que hacen que los arrecifes de coral sean pues unos ecosistemas muy emblemáticos a nivel del trópico. Y aquí va un poquito sobre lo que les platicaba de las trazas de crecimiento. Estas van a depender mucho del tipo de coral y en general hay como dos grandes caracterizaciones. Los corales ramificados son los que crecen más rápido, de 10 a 15 centímetros por año, pero son los que hay menos en la zona porque están en peligro crítico de extinción. Entonces estamos perdiendo esta capacidad de los corales de calcificar, de crecer. Y por otro lado, los organismos masivos, submasivos, aplanados, tienen tasas de crecimiento mucho más lentas, entre 0,3 a 2 centímetros por año. Cuando un pólipo
crece, cuando un pólipo se instala en un lugar y empieza a crecer, la reproducción que practica es asexual, son clones unos con otros, y es así como el organismo empieza a agarrar tamaño y forma, ¿no? Y estos pólipos están conectados por interceptos y es como si funcionaran como un solo organismo. Es una colonia de organismos, pero son clones. Una vez que el coral crece, y esto es muy dependiente de las especies, hasta cierta talla, ya la energía que el coral utilizaba para solamente crecer la va a dedicar también a la posibilidad de reproducirse sexualmente. ¿Y por qué hay también reproducción sexual? Porque la reproducción sexual permite que haya más diversidad genética y la diversidad genética es una estrategia evolutiva para poder adaptarse a cambios, ¿no? Entre más diversidad de respuestas haya, se puede como de alguna forma, algunas de esas respuestas van a ser exitosas ante los cambios, ante perturbaciones, ¿no? Entonces, tenemos acá un ejemplo de los extremos de reproducción sexual que existen. Existen especies que son criadoras, que se llama en inglés browsers, y estas son más que todo estas especies aplanadas que les comentaba, que ahora son las más abundantes en los arrecifes, versus otra estrategia de reproducción que se llama desovadoras. Entonces, lo que pasa es que las criadoras, la fecundación de los gametos se hace en la colonia coralina. Entonces, lo que se libera ya son el huevo ya fecundado, ¿no? Mientras que las desovadoras, la estrategia que tienen es que liberan una cantidad de millones de gametos al agua y se sincronizan en una noche de luna cercana a la luna llena de agosto y septiembre. Las especies se sincronizan para enviar sus gametos femeninos y masculinos y que la fecundación se haga a nivel del agua. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de estrategias distintas y la estrategia, por ejemplo, donde tenemos a los spawners o los que liberan gametos en la columna de agua, pues vamos a tener que este ciclo se hace, por ejemplo, los gametos van a pasar entre algunos días a semanas en el plancton, o sea que van a tener una capacidad de dispersión mucho mayor que justamente los criadores o los brooders, que tienen solamente, como son más gorditos, más grandes los óvulos, solo tienen algunas horas, días en el plancton antes de instalarse. Y luego, en el caso de los criadores, pues tardan menos años en que el ciclo se complete para llegar a la edad adulta donde pueden justamente reproducirse sexualmente, mientras que los spawners toman décadas. Ahorita. Desovadores en español, spawners. Muy bien, entonces así es como se ve, por ejemplo, un coral recién reclutado, chiquitito, creciendo en colonia. Y si se fijan, este sustrato donde se instaló, pues no tiene muchas macroalgas. Ese es un detalle importante que tienen que guardar en mente. O sea, los corales necesitan, recuerden en los requerimientos, sustrato duro y que esté libre de otros competidores bentónicos. Y también en algunos casos necesitan también que hayan algunas eh, algas encrustantes, pero no son macroalgas, son diferentes. Son estas cositas rosadas que ven, se llaman algas encrustantes, que mandan unas ferormonas como incentivando a los corales, a las larvas coralinas a instalarse. Entonces hay una facilitación de la instalación de los corales gracias a estas algas. Si cambiamos de escala y nos vamos a la escala de la geomorfología arrecifal, o sea que ya salimos de las especies, ya estamos viendo como el arrecife en forma más completa, lo que vamos a observar es algo parecido a esto, no es universal, pero es como lo más común que podemos observar, y es que si partimos de la playa, donde hay ecosistemas asociados como manglares, vamos a tener una laguna, que es lo que separa la playa de la cresta arrecifal. Entonces, en esa laguna pueden instalarse algunas colonias coralinas que son resistentes a los sedimentos, porque hay mucha sedimentación, y también puede haber pastos marinos. Y luego vamos acercándonos a la cresta y aquí se crean condiciones idóneas para que se desarrollen algunas, como una planicie arrecifal, donde tenemos
corales suaves, algunos corales duros. No es muy diverso, pero porque solamente las especies que resisten justamente que haya sedimentación, a veces mucho hidrodinamismo, fuerza de las olas, es que se instalan por ahí. Y en la cresta arrecifal definitivamente las especies de coral que se instalan son las que aguantan donde quiebra la ola. Si ustedes, por ejemplo, han ido a un lugar donde hay arrecifes como Utila, Roatán o Tela, muchas veces donde rompe la ola, si estamos suficientemente cerca desde la playa al arrecife, eso pasa mucho en las islas de la bahía, se ve donde rompe las olas y ahí es donde se encuentra la cresta arrecifal. Y de esa cresta vamos a encontrar una pendiente arrecifal y es en esa pendiente donde vamos a encontrar mayor diversidad de especies de coral. Y ya vamos a hablar pronto de la diversidad para quien preguntó sobre eso. Entonces, aquí a este nivel, a esta escala, la escala geomorfológica del arrecife, lo que tenemos que entender es que los arrecifes van a em, crecer o erosionarse o estar en demasiado contacto con los sedimentos. Aquí van a afectar estas tres fuerzas importantes y es el balance de fuerzas que va a permitir que tengamos un arrecife en cierta zona versus que no lo tengamos en otra. Por ejemplo, les comentaba que en la zona de la laguna, ahí hay mucha sedimentación y los arrecifes no son necesitan como sustrato duro para desarrollarse como tal, como arrecife. Las especies coralinas necesitan sustrato duro para desarrollarse como arrecife. Entonces, en la laguna arrecifal solo vamos a encontrar parches de corales. Pero ya cuando estamos, por ejemplo, en otras áreas, pues es el equilibrio de fuerzas entre lo que el coral construye, que si se recuerdan es bien lento, es una calcificación lenta, pero si lo dejáramos segura, versus procesos de erosión que justamente afectan el crecimiento o están, por ejemplo, a veces siendo más fuerte que el crecimiento. Y eso es lo que estamos observando más y más en estos tiempos. Que todos los procesos de erosión que están relacionados con el hidrodinamismo, o sea, una erosión física o una bioerosión, porque hay organismos que comen los corales, va más rápido, incluso una degradación va más rápido que el crecimiento. Y por eso ya no estamos viendo como estas estructuras creciendo. Las fuerzas, los balances de fuerzas están cambiando. También ahorita comentarles sobre la diversidad, que es lo que quería saber una de ustedes. En esta pequeñita superficie de 0,2% de la plataforma continental está asociada un cuarto de la diversidad que se conoce de los océanos. O sea que este pequeñito espacio es un oasis de biodiversidad. Y por eso ese recorrido que les hice, a pesar de que el Caribe ha sido muy afectado y tal vez ya no se ven los peces grandes de antes, los tiburones, la abundancia de tortugas, todavía podemos ver una gran diversidad que está asociada a estos sistemas. Y aquí un pequeñito ejemplo de una red trófica sencilla donde podemos ver como los principales grupos, los grupos claves que caracterizan un arrecife. Los corales, por un lado, que les dije que además de ser animales también tienen organismos que son capaces de hacer la fotosíntesis, entonces son considerados productores primarios en términos de ver al coral no solo como el coral, sino como un holobionte que tiene todos sus simbiontes adentro. Y hay también macroalgas, algas césped, las algas coralinas, que eran las que atraía la larvita del coral. Todos estos son productores primarios. Entonces, los productores primarios son consumidos por herbívoros y en el caso de los arrecifes de coral, hay herbívoros muy importantes funcionalmente como los erizos, algunos cangrejos, pero también peces, como los peces loro o los peces cirujanos. Y luego tenemos como todos estos consumidores de, por ejemplo, herbívoros o de invertebrados, crustáceos y erizos. Y al final, en lo alto, podemos ver que están los depredadores tope, que en un caso ideal, los depredadores tope son los tiburones, pero lamentablemente el planeta ha tenido pérdidas muy altas de las poblaciones de tiburones, de un 90%.
debido a la pesca no sostenible de esta especie que es una especie de estrategia acá, entonces tarda mucho en reproducirse, no tiene demasiadas crías y se ha pescado de manera no sostenible, entonces se ha perdido una gran cantidad de sus poblaciones. Y ahora tenemos individuos incluso como el pez león, que es un individuo exótico que no es local, pero que ha optado por tener este rol de depredador tope porque no lo consumía ningún otro depredador. Eso ha cambiado un poco con los años porque donde hubo como el caso de la proliferación de peces león fue como en los años 2000. Ya a mitades de 2015 creo que las poblaciones por lo menos en los arrecifes se han controlado más. De hecho ha sido una presa de pesquerías humanas y eso ha ayudado al control de esta especie en el arrecife. Y casi estamos por llegar a las últimas escalas. Esta es la penúltima. Esta es los tipos de arrecifes. ¿Qué tipos de arrecifes se pueden formar? Entonces podemos tener un arrecife que es el que se conoce en las islas de la bahía, por ejemplo, de Franja. Prácticamente estás en la costa y puedes ir a snorkelear súper cerca y vas a encontrar un arrecife. Es un arrecife muy cercano donde la laguna arrecifal es mínima, pero tenemos también la evolución del arrecife de Franja. A veces cuando el nivel del mar aumenta o hay cambios geológicos, podemos tener que la laguna justamente crece y se constituye en un arrecife barrera. Las barreras también pueden ser discontinuas porque puede haber una influencia de río entre donde están estos cortes. Puede ser que había un río y como les comentaba, pues los corales no se desarrollan en lugares donde hay muy fuerte influencia de ríos en general. Y finalmente tenemos esta estructura que se llama atolón, que la encontramos en lugares donde hay volcanismo. Aquí lo que sucedió es que había ya sea un arrecife de barrera, un arrecife de franja, pero mayormente, muy probablemente un arrecife barrera, y al medio había una isla, pero esa isla porque ya no hay actividad volcánica, a veces colapsa bajo el mar, y entonces queda como esta formación geológica que es, la verdad, muy bonita de ver. Es los arrecifes justamente están rodeados por un azul profundo, donde caen las profundidades, entonces hay un contraste muy bonito, un paisaje muy lindo de observar. Y aquí pues los procesos que pueden interactuar en esta escala son las perturbaciones, o sea, estresores del sistema, también la capacidad de los sistemas a ser resilientes y también pueden tener como mucho más impacto como este tema de la conectividad entre los sistemas. Por ejemplo, los arrecifes están conectados a pastos marinos, a manglares, y esto juntos, los tres ecosistemas como un sistema integral, brindan importantísimos servicios a las poblaciones humanas de protección costera, de medios de vida a través de turismo y pesquería. De hecho, para allá vamos a platicar despuesito de estos servicios. Y finalmente, el último nivel como a la escala espacial y temporal como más grande es entender que los arrecifes se organizan en zonas biogeográficas. Se cree que el epicentro, el lugar de donde surgió la diversidad es este triángulo de coral entre Papua Nueva Guinea, Indonesia, Japón. Ahí es donde la diversidad de especies es mayor y esto se reduce de manera exponencial al irse hacia el Caribe. De hecho, hay como muy contrastadas niveles de especies en las dos zonas. Por ejemplo, en Australia podemos encontrar 3.000 especies de peces, en ese triángulo que se llama triángulo de coral, 3.000 especies de peces, en el Caribe solo 500, allá hay como 500 especies de corales duros, acá hay como 70, entonces tenemos como esta contrastada y gradiente de diversidad que aumenta si nos vamos hacia el lado oeste del triángulo de coral y es un poquito más leve cuando nos vamos del lado oeste. Eso es cómo se organizan un poquito las bioregiones del planeta a nivel coralino. Y
algunos datos del Triángulo de Coral es que, por ejemplo, hay el 76% de todas las especies de coral conocidas, 6 de 7 tortugas del mundo están aquí, 37% de los peces conocidos y 130 millones de personas dependen de los recursos de este Triángulo de Coral. Pero ahorita, de manera un poquito más global, antes de pasar a esta parte, que hablará sobre los arrecifes de coral y la relación con los seres humanos, y hablaremos de los servicios ecosistémicos y a las amenazas también de los arrecifes. Voy a leer un poquito el chat. En Belice hay un atolón, sí, pero no es un atolón de origen volcánico, solo como que la formación parece un atolón. Entonces, hay un montón de como clasificaciones geomorfológicas de los arrecifes, y esa como en su esencia Caribe no son atolones, pero sí pueden como parecerse a nivel estructural, porque los atolones sí tienen un origen volcánico, para contestar tu pregunta, bueno, o tu observación. Entonces vamos a pasar a esta parte sobre los arrecifes de coral y los seres humanos. Hay 4 servicios ecosistémicos de los cuales les voy a hablar. Uno súper importante, que es la protección costera. Esto los arrecifes no lo hacen solos, como les mencionaba, también lo hacen los pastos y los manglares. Pero en todo caso, en una evaluación que hizo la NOAA sobre los arrecifes, es que cada metro de un arrecife protege alrededor de $47.000 en bienes. Entonces se estima que este servicio nos está aportando por año 9 billones de dólares. También son fuente de alimentos y los consumimos responsablemente mejor, como en esta foto, pues estamos viendo cómo alguien va a consumir una langosta, pero que ya tiene más de 14 centímetros, que es la recomendación de talla que se da para consumir langosta de arrecifes. Aquí un dato importante es que 12% de las pesquerías del mundo están asociados a los arrecifes coralinos y están valorados a 5.7 billones de dólares por año. El tema del turismo es súper importante, valorado a 9.6 millones de dólares por año, todavía más que las pesquerías, y esto además es interesante porque es una actividad que no extrae los organismos, sino que se aprovechan vivos en vez de muertos. Y finalmente el tema de la biomédica es bien interesante, su aportación a esta valoración económica es de 5.5 billones de dólares, y esto es en relación a que justamente como hay tantos organismos bentónicos y con organismos que pueden competir por el espacio, hay unas interesantes que podría utilizar de manera responsable la industria farmacéutica para buscar curas contra enfermedades tan crónicas como el cáncer, el SIDA. De hecho, en este tipo de ambientes arrecifales hay 300 a 400% veces más de probabilidad de encontrar moléculas para luchar contra enfermedades como estas que en un ambiente terrestre. Así que, en resumen, tenemos que, integrando todos estos servicios, que serían turismo y recreación, protección costera, pesquerías y biodiversidad, tendríamos que los arrecifes nos están aportando alrededor de 30 billones de dólares por año, según esta estimación de la NOAA. Hay más estimaciones diferentes, con diferentes, digamos, variables, pero digamos que esta por lo menos integra todos los servicios y me pareció interesante compartirla. Ahora vamos a la parte dura, la parte de las amenazas, lo que está pasando con los arrecifes, que han cambiado increíblemente en el tiempo de vida que los he estudiado. Y pues si no tenemos acciones reales y urgentes, pues probablemente ya no veremos arrecifes sanos en este planeta. Así que esperemos que no sea el caso, reaccione y que no solo sea con los arrecifes, sino con todos los sistemas que son importantes de conservar en el planeta para nuestro bienestar, ¿no? Porque recordemos que los arrecifes dan servicios ecosistémicos y alrededor de 10% de la población humana se ve directamente beneficiado. Entonces tenemos 2 grandes familias de estresores que afectan la salud de los arrecifes. Así es como se podría ver un arrecife saludable, un arrecife que tenga colores, que no esté lleno de macroalgas. Las macroalgas son las algas más grandes. En general son macroalgas cafés, las que son las más competitivas con los corales.
Aquí no vemos casi eso, vemos algunas alguitas, pero son más que todo algas césped. Aquí, por ejemplo, también vemos esta alga coralina calcárea que necesitan los arrecifes para instalarse cuando son larvitas, que están llamando justamente con su feromonas. Hay sustrato duro y además hay algas calcáreas coralinas, hay peces, se ven depredadores como este mero, que es un mero negro, y se ve cobertura de corales, y se ven los colores en los corales. Entonces es así como podemos ver un arrecife saludable. Pero lamentablemente ahora lo que estamos viendo es más esto, un arrecife no saludable, hay poca cobertura de coral, hay mucha cobertura de macroalgas, ya no vemos peces. Entonces esta es la situación en la que se están cambiando y tornando los arrecifes. ¿Por qué? Por dos grandes familias de estresores que impactan negativamente los arrecifes. Una es la familia de los estresores globales, que está relacionado al cambio climático planetario, y dentro de esa, pues digamos que el impacto más fuerte es y visible ha sido el blanqueamiento. Y eso de alguna forma pues contribuyó mucho el evento del 2016 a nivel, a ver, déjenme ver, creo que fue el 2017 o no estoy segura. 2016 o 17 hubo un blanqueamiento a nivel mundial y ahí hubo un documental que salió en Netflix y que fue como sobre corales, que hablaba mucho de este tema de blanqueamiento, del blanqueamiento de la Gran Barrera, que se llama Chasing Coral. Si no lo han visto, la verdad se los recomiendo porque explica muy bien lo que representa el blanqueamiento y esta gran amenaza estamos teniendo año tras año. Hay eventos de blanqueamiento. Ahorita se está declarando el cuarto evento de blanqueamiento a nivel mundial. O sea que a veces puede ser que hayan blanqueamientos más frecuentes e intensos en zonas, por ejemplo, año tras año, desde hace prácticamente 5 años se ha blanqueado el Caribe, pero a veces solo es el Caribe. Y en este año estamos teniendo desde el 2023 al 2024 un evento de blanqueamiento global, en este que les mencioné, del 2016. Además de este efecto que es el blanqueamiento, esto se da por el aumento de temperaturas en los océanos, un estrés que provoca en los corales. Entonces, básicamente los corales tienen los simbiodináceos dentro de los corales tienen unas reacciones químicas que liberan mucho oxígeno y estresa el coral a nivel de oxígeno. Entonces el coral se libera de su simbionte porque no le está causando bien. Y por eso los corales se blanquean, porque pierden sus pigmentos que los tiene el simbionte, ¿no? Si el coral no recupera su simbionte, pues tiene básicamente está perdiendo el 80 al 90% de la fuente de su alimento. Y además está en una condición estresada. Entonces, imagínense, pónganse en los pólipos de los corales en vez de los zapatos de los corales, pero imagínense estar estresado, no estar comiendo. Eso es lo que causa eventualmente mortalidad, que el coral pues no pueda recuperarse de este evento crónico, ¿no? Perdón, un evento intenso, agudo. Así que bueno, esto es lo que más conocemos, pero también hay otros, digamos, estresores relacionados al cambio climático, como que son un poquito más lentos y tal vez no los vemos tan claramente como el blanqueamiento, pero está, por ejemplo, el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, que disminuye el pH y esto hace que sea más difícil construir la matriz arrecifal. También cambios en los corrientes, en las precipitaciones, en las tormentas. Todo esto puede en alguna forma afectar el arrecife, ya sea porque trae más sedimentación o porque cambia porque justamente las tormentas, por ejemplo, los huracanes pueden destruir directamente un arrecife y si son más no se puede recuperar el arrecife y cuestiones así. Entonces están todas las amenazas relacionadas al cambio climático y también las amenazas más locales que tienen que ver en gran parte y sobre todo en el Caribe, tienen que ver mucho con los cambios de uso de suelo a nivel de la cuenca y cómo eso se transforma en sedimento que llega al arrecife, en nutrientes que llega al arrecife, en fuentes de polución, perdón, de contaminación que aumentan, ¿no?
los potenciales patógenos, las enfermedades, y esto se debe más que todo a la deforestación, a la construcción de ciudades costeras mal planificadas, a la construcción de rutas, a la agricultura, a la agropecuaria. El hecho de, por ejemplo, no tener un nivel de tratamiento de las aguas que sea óptimo, eso estamos como perdiendo. Y finalmente también están las presiones relacionadas a la explotación de los recursos pesqueros y no lo hacemos con buenas prácticas. ¿Y qué significa no hacerlo con buenas prácticas? Pescar de manera indiscriminada, por ejemplo, equipo de pesca que sea destructivo, incluso, perdón, por ejemplo, en el Pacífico, en Indonesia, pescan con cianuro, pescan con explosivos, entonces están destruyendo un montón de especies para sacar algunas cuantas, ¿no? Y prácticas de pesca también, a veces, por ejemplo, seleccionamos o pescamos las especies más pequeñas cuando hay una talla mínima para pescarlas. También pescamos en lugares donde hay agregaciones de peces y eso está como afectando el ciclo reproductivo de una especie que le cuesta mucho reproducirse, como los meros, algunos pargos. Entonces, este tipo de prácticas no deseadas, si las mejoramos, la presión de pesca disminuye y justamente pues el arrecife se conserva mejor. Entonces, esto es todo lo que quería decirles sobre la parte de la relación entre justamente humanos y arrecifes. Los arrecifes nos brindan servicios muy importantes, pero nosotros no hemos sabido organizar, no hemos sabido armonizar, perdón, nuestras acciones, nuestras actividades para no afectar a los arrecifes. Ahorita estoy viendo la hora, ya son casi las 3. Hay más información, pero no sé cómo estamos de tiempo, Vanessa, y en función de eso me adapto. Yo creo No, que tengo... está Ajá. bien, puedes continuar, no hay problema, Ángela, Ok, para que así ya perfecto. termine. Sí. Ok, muy bien. Entonces, voy a terminar con dos partecitas más pequeñitas sobre algunas investigaciones en la región que yo considero que son interesantes que ustedes conozcan, sobre todo a nivel regional, que es un proyecto que existe entre Honduras, Guatemala, también Belice y México. Justamente nos conecta entre México y Honduras, que se llama la Iniciativa de Arrecifes Saludables para la Gente Saludable. Y también quiero compartirles un poquito de la investigación que realicé en un área pequeñita de Roatán, y esta fue mi investigación de doctorado. Compartirles esto porque sembrarles las semillas de que si ustedes deciden a seguir profesionalizándose y quieran salir del país, pero todavía tengan como esas ganas de avanzar en el conocimiento de, por ejemplo, recursos de Honduras, que se necesita mucho, ¿no? Que se destruya antes de que eh, se use de una manera no sostenible, pues entonces como avanzar en ese conocimiento se puede hacer. Yo lo hice. Yo me vine a México a hacer mi doctorado y toda la parte académica de acompañamiento sí se pudo obtener a través de México y otras alianzas, pero la parte práctica y justamente la colecta de datos la hice en Honduras. Entonces, eso es totalmente posible y vale la pena, yo creo que sacar eso adelante por nuestro país, ¿no? Y los recursos bonitos que tiene. Entonces, estas dos investigaciones les voy a presentar. Voy a empezar por la regional, que básicamente es este proyecto que les digo, que une los arrecifes de Honduras, Guatemala, Belice y México. No es una sola barrera, no es la segunda barrera más grande del mundo, son arrecifes con... Desde México hasta Belice hay una barrera que es relativamente continua, pero se rompe a nivel de Guatemala acá. Y si se fijan, los arrecifes pues rodean las islas de la Bahía de Honduras, Cayos Cochinos, y también están los arrecifes de tela que no los marca un poquito este mapa porque creo que es un poco antiguo, que se integraron desde el 2011. Pero esta información de que es la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, pues no es el caso. Sin embargo, es una ecorregión muy... El hemisferio norte es creo que una de las regiones más diversas justamente del Caribe, entonces hay muchas cosas que resaltar y sí hay conexiones a través de todos estos arrecifes por medio de las corrientes, eso seguro. Estos son unos indicadores que nos ayudan a los investigadores e investigadoras a evaluar cómo está la salud de los arrecifes. Si se acuerdan las dos fotos, una mencionaba que el arrecife estaba saludable, la otra que no.
Bueno, estos indicadores nos ayudan a identificar cuantitativamente por qué uno está saludable y el otro no, ¿no? Entonces tenemos como un rango que va desde muy bien hasta, bueno, que va desde crítico, que es muy malo, hasta muy bien, y esto a través de una escala como un semáforo. Si estamos en verde, vamos bien, los arrecifes se están comportando bien y nuestras acciones de manejo o de intervenciones están funcionando. Pero si estamos en crítico es que algo hay que parar y cambiar, ¿no? Entonces nos están advirtiendo. Y es una forma de comunicar datos científicos que es muy como amigable para tomadores de decisiones, a veces para políticos o personas que no tienen mucho tiempo, empresarios, para decirles, hay que establecer esta área protegida porque si hacemos esto van a haber esfuerzos que se van a reflejar a través en el tiempo por estos indicadores. Entonces es muy útil poder aplicar indicadores para evaluar, por ejemplo, un ecosistema y después traducirlo a las personas que toman decisiones. Eso es bastante útil. Si se fijan, hay como valores para cada gama de si está muy bien, bien, regular, pobre o crítico. Y esto tiene que ver con 4 indicadores claves. La cobertura de coral, entre más coral, mejor. La cobertura de macroalgas, entre menos macroalgas, mejor. La biomasa de peces herbívoros, que son claves para controlar las macroalgas, y la biomasa de peces comerciales, que nos ayuda a determinar si un sistema tiene presión de pesca o no. Entonces, estas 2 biomasas, entre más haya biomasa, mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que con los indicadores nos podemos dar una idea de lo que está afectando a nuestros arrecifes. Si, por ejemplo, tenemos coberturas de macroalgas muy altas y los herbívoros están bajos, podemos suponer que tal vez no hay esa regulación de los herbívoros o, por ejemplo, también las coberturas de macroalgas altas pueden ser porque hay nutrientes, un nivel de nutrientes muy alto que favorece más a las macroalgas en vez del coral. Si los peces comerciales están muy bajos, podemos suponer que ese lugar está pescado de manera no sostenible, ¿no? Entonces, esos son los umbrales y lo que nos dicen. Este es un video que quisiera yo pasarles, si tenemos tiempo. And improve reef health. Pero dura 5 minutos y les traduce un poquito los esfuerzos y los resultados principales más recientes que han tenido los arrecifes del sistema arrecifal mesoamericano. Entonces voy a poner solamente los subtítulos en español. Ups, ya me salí, perdón. A ver, subtítulos en español. Uy, se sale. Bueno, déjenme probar una última vez. A ver. Almost 3 million people depend on healthy reefs for food, economic prosperity, and coastal protection. But reef health vamos a ver los títulos en Translate. Sí, creo que es un poquito más fácil, pero no tampoco. Ya voy, chicos y chicas. Esto se encuentra en la página de este proyecto, que es muy interesante, tiene mucha información, muchos recursos para aprender sobre los arrecifes de la zona, y se encuentra ahí. Por si acaso no podemos verla con subtítulos, pues ahí está. Ya estoy llegando al español. Ya. Listo. Muy bien. health has declined over the last 5 years, threatening the very foundation of these benefits. The Healthy Reefs Initiative, a partnership of over 70 organizations, works together to better understand and improve reef health, ensuring we all can thrive. This 2022 report card presents the state of our reef using data from 234 sites.
we evaluate reef health by ranking 4 key indicators: commercial fish, herbivorous fish, fleshy macroalgae, and living coral, into grades from 1 to 5, or conditions from critical to very good. We then combine these 4 indicators into the Reef Health Index. This year's regional score is 2.3 out of 5, indicating poor reef health. This marks the second decline since our region's best score from 2018. Across the 234 sites, there is only 1 site in very good condition, compared to 4 in 2020. The number of good sites is down to 5%, compared to 8% in the last report. Critical sites almost doubled from 16% in 2020 to 31% in 2022. Individually, fleshy macroalgae, herbivorous fish biomass, and commercial fish biomass are all in poor status. Live coral cover is the only indicator in fair condition and has remained the same over the last 5 years. Still, diseases and more frequent bleaching events are influencing changes in the coral populations. We now have fewer of the larger reef-building species like boulder, brain, and branching corals that provide the structural foundation of our reef. We've seen regional declines in commercial fish, with 3 of 4 countries now ranked as critical. Belize had the largest decline. Regionally, over 75% of snappers and groupers were too small to even reproduce. Our data show these larger fish, required to replenish any population, are primarily found in fully protected zones. Since 2008, every report card has called for increasing fully protected zones within marine protected areas to 20%. In 2020, Guatemala increased its area under full protection to 12%. That's now the highest in the MAR. Belize had the lowest percent in full protection, only 1.5% as of March 2020. But new recent commitments as part of the historic Blue Bond, which absorbs the national debt, should increase this number. Our data show that even highly protected areas do not protect fish populations. Only full protection, meaning no fishing, actually results in increased fish biomass. Unfortunately, these areas cover only 2.4% of the territorial sea in the MAR. The MAR has been a global leader in protecting and increasing numbers of parrotfish which graze harmful algae. However, we've seen declines regionally, especially in Belize, as the region is in need of greater enforcement. Too much fleshy macroalgae persists, which indicates poor condition overall and is in critical condition in Honduras and Guatemala, which had a 58% increase since the last report card. To further reduce algae and create a restorative mariculture opportunity, we are developing, with our partners from Fisheries in Mexico and TASA in Belize, a Caribbean king crab mariculture process that could be widely replicated. But this is only part of the solution. We still need to urgently address the sources of nutrient pollution that fuel macroalgae and can cause diseases in both corals and humans. In Roatan, Honduras, dedicated efforts over the last 10 years have resulted in improved reef health and water quality. The new stony coral tissue loss disease now ravages corals in over 50% of the Mesoamerican reef. We know the threats. We have discussed them in detail and developed a plethora of plans to address them over the last 30 years. But most of these plans have not been fully implemented or enforced. We are now experiencing dramatic declines in reef health. We should have done these things 15 years ago. Every year of further delay means that recovery will take longer and be less effective. We need to act now or forever lose our Mesoamerican reef. Proteger 20% de la superficie del mar, invertir en adecuado tratamiento de aguas negras y también prevenir los desarrollos demasiado grandes de costeros, ¿no? Esas son las recomendaciones más importantes de la video. Entonces, este es un ejemplo, chicos y chicas, de cómo información científica que ha sido colectada de manera sistemática a través de monitoreos cada 2 años,
y se reporta, puede llegar a más personas. Y por eso me encanta presentar este proyecto, porque si ustedes quieren tener más información, por ejemplo, se ha monitoreado este arrecife y vieron que eran, en este caso fueron 260 sitios, bueno, 234, perdón, pero acá está, por ejemplo, desde el 2006, en 2006 se monitorearon 326 sitios alrededor de Honduras y México. En 2009 130 y así, según los años varía, tal vez según los recursos, según el personal disponible, pero por lo menos se mantiene el esfuerzo sistemáticamente y además comunica muy bien los resultados, porque en este video de 5 minutos yo creo que muchos pudieron entender que la situación que estamos viviendo en el arrecife mesoamericano pues es urgente tomar acciones, ¿no? Que hay muchos, 3 de los 4 indicadores están en condiciones pobres. Y todavía hay cobertura coralina, pero más que todo de estas especies aplanadas que les decía, y se están perdiendo mucho las especies más constructoras de hábitat. Entonces es importante actuar. Y créanme que cada vez que lo veo me conmueve, porque pues ese es un lugar que he estudiado, querido, pues desde que estudié biología marina, ¿no? Pero este proyecto me parece que era importante comunicárselos, no un poquito gloomy, ¿no? Como un poco tristes, más como por esa necesidad de entender que es importante proteger los recursos, que no solamente es importante desarrollarse de manera masiva, como hay muchas personas que piensan que el desarrollo, por ejemplo, de Roatán va a ser construyendo un montón de hoteles, y eso no tiene nada que ver. Vamos a perder muchos recursos de los cuales necesitamos para que haya ese turismo. Entonces lo que tenemos es que ser más sostenibles, urgentemente. Y aquí les voy a presentar datos que son un poquito viejitos, son de mi tesis. Yo hice este trabajo en 2017 en campo. Lo hice en el Refugio de Vida Silvestre Banco Cordelia, que está ubicado en las Islas de la Bahía, en Roatán, en la parte centro-sur, más o menos de, bueno, más centro-oeste, perdón, suroeste de Roatán, y que abarca 3 bancos coralinos. El Banco Smith es el más pequeño, perdón, Big Key es el más pequeñito, a pesar de la palabra big. Banco Smith, que está aquí en la parte izquierda, abajo de la imagen. Banco Cordelia, que es el más grande, y por eso su nombre, que se llama Sitio de Importancia para la Vida Silvestre Banco Cordelia, y esos son como unos cordilleras y canales que se llama Sharing Shoal. Entonces, estos son como una investigación que hice en este lugar, que en ese momento era el lugar de esperanza de muchos, bueno, era un lugar de esperanza del arrecife mesoamericano porque tenía coberturas de alrededor de 70% y sobre todo de especies en peligro crítico, como estas acróporas que les había enseñado. Entonces, este es un videíto que hice durante mi tesis, que muestra un poquito, este no tiene sonido, muestra un poquito cómo trabajábamos desde la lancha, llegábamos a un lugar, bajábamos en buceo y monitoreábamos peces, mismos bentónicos. En algunas temporadas monitoreábamos el blanqueamiento también y tratamos de entender un poquito por qué este sitio nos estaba dando como estos signos de esperanza, ¿no? Y esto será justamente las coberturas coralinas súper grandes, más que todo de corales ramificados, donde también habían estos corales digitados, tenían un montón de colores diversos. Ahorita la imagen no le hace justicia a lo bonito que veías. Está localizado, como les decía, en el suroeste de Roatán y es la joya, en ese momento era la joya de la región mesoamericana. Ya después les cuento lo que ha pasado. Pero para mí fue muy en este arrecife, en el arrecife de Esperanza, que cuando lo miraba pues todavía recordaba, así se miraban los paisajes arrecifales del Caribe en los años 80. Y pues sí, ahí se ven un poquito mejor los colores, la imagen ya hace un poquito más de justicia, pero navegadas por estos parches y parches coral vivo que refugiaba un montón de organismos. Y solamente tenía 17 kilómetros cuadrados con 4 bancos que se los enseñé por la foto. Y hay uno que está, bueno, hay unas partes del banco que están cubiertos de estos parches de Acropora cervicornis,
un coral en peligro crítico de extinción, y aquí se encontraban los parches como más abundantes del arrecife mesoamericano. Entonces, esta es una imagen un poquito de un dron. Esto es lo que les comentaba hace poquito, que en este parche de Banco Cordelia estaba el parche de Acróporas cervicornis más grande del arrecife mesoamericano. Ahí está nuestra lanchita. Y se encontraron en mi tesis, enlistamos 44 especies de coral, 150 de peces, algunos no se habían reportado todavía para el área, hay tanto que estudiar en Honduras, incluso estamos todavía con líneas bases que hay que establecer, ¿no? Y por eso también decidí ir a hacer todo mi trabajo de campo en Honduras para poder apoyar a que hubieran estas líneas bases en lugares tan importantes como Banco Cordelia, que no se habían estudiado a esa profundidad hasta que empecé a hacer el estudio. Miren qué bonitos, estos son cordilleras de corales lechuga. Yo esperaba que, bueno, que siguiera esta área protegida saludable y que fuese una semilla de vida para todo el arrecife mesoamericano, porque está en el buen sentido de las corrientes, ¿no? Tenemos todos estos corales vivos que todavía se pueden reproducir sexualmente y pueden conectarse con otros arrecifes. Y pues incluso una oceanóloga muy conocida que se llama Sylvia Earle lo llamó arrecife de esperanza, lo visitó y dijo que era un arrecife de esperanza para todo el mundo. Bueno, yo creo que eso es todo. Entonces, bueno, lo que pasó fue que esto fue con la ayuda del Ratan Marine Park que lo hice, con varias organizaciones que de hecho yo creo que al final pongo todo el esfuerzo. Es importante mencionarlo, que mi tesis la hice con un montón de apoyos de organizaciones locales, de justamente el seguimiento académico de aquí, de entidades de México, y también gestioné fondos, en fin. Fue algo muy bonito. Yo creo que cuando uno quiere hacer las cosas, pues se puede organizar para gestionarlas y hacerlo de manera colaborativa. Lo que dio con Banco Cordelia, para seguir la historia, es que en el 2023 pues hubo este evento de blanqueamiento muy fuerte en el Caribe y al parecer sí afectó mucho Cordelia. Entonces no sabemos a qué nivel lo afectó, pero lo que sucedió con el blanqueamiento del 2023 es que las temperaturas llegaron se mantuvieron extremas, súper altas durante meses, o sea, 4 meses de temperaturas súper altas. Entonces esto llegó a un punto en que los corales pues ya no pudieron más y no resistieron. Entonces estamos viviendo el tema del cambio climático de una forma muy urgente en el caso de los corales y es importante tomar conciencia de eso, la verdad. Yo estudié en mi tesis, como les decía, biodiversidad de corales y peces, ya les di algunos datos, también evalué blanqueamiento. Miren, esta es una colonia todavía de coral columnal que estaba blanqueado en el momento que tomé esa foto. Y también trabajé mucho el tema de interacciones corales, macroalgas, peces, para enseñarles algunos resultados bien poquitos, o sea, solamente utilicé datos de Cordelia, que había desde el 2006 con este proyecto que les comenté anteriormente. Habían tomado algunos datos de algunos sitios. Yo aumenté la cantidad de sitios, pero pude dar un seguimiento temporal a estos datos y lo que vi es que los corales se mantenían todavía altos y las macroalgas bajas. Todavía no había habido un cambio digamos, de fase. Cuando hay dominancia de algal en vez de coralina se le llama cambio de fase. En Cordelia se había mantenido bien. Y el tema de los peces, pues había, los peces de Cordelia son, o sea, las dos figuras, el verde son peces herbívoros y peces comerciales son cafés, y para Cordelia son las flechas discontinuas. Entonces vemos cómo los herbívoros son más altos en Cordelia que en toda la región, e incluso peces comerciales, pero los peces comerciales son muy bajos en Cordelia, vimos muy poquitos, la verdad. Entonces eso era algo que nos llamaba la atención, interesante. También hice, por ejemplo, actualicé un poquito el mapa de hábitat con las profundidades de o sea, hice una batimetría
Y aquí es donde la hipótesis venía a explicar por qué Cordelia estaba tan bien, y era porque tiene un aislamiento a nivel de profundidad. Después de los bancos caen las profundidades a 200 metros, en varios lugares, 150, entonces eso podía provocar que el banco estuviera un poquito aislado batimétricamente de la costa y de afectaciones, pero no fue suficiente para el tema del calor, ¿no? De 2023. Y también hice algunos estudios de la diversidad, de qué especies encontrábamos, más o menos en qué zonas espaciales, y eso estuvo muy interesante. Lo hice con corales y con peces, entonces ahí está mi tesis disponible si a alguien le interesa, y sobre todo que la información que recolecté, pues la compartí con manejadores para poder como ayudarles a seguir de alguna manera informando a los usuarios de Cordelia de cómo esta área protegida para seguir protegiéndola, armonizar las actividades humanas. Por ejemplo, en toda esta área de los 2 bancos principales no se podía hacer nada más que monitoreo científico, no se puede hacer otro tipo de actividades. Y en otras áreas, pues ya se podía snorkelear o incluso bucear. Hay un lugarcito donde se puede bucear con tiburones, es un lugar bien especial. Entonces, justamente trabajé de mano a mano con los manejadores para poderles apoyar y actualizar información que daban a los usuarios del área. Y terminar sobre una nota positiva, cuáles son las buenas prácticas que podemos hacer para contribuir a que los arrecifes de coral se conserven. Y tengo este videíto de cuántos minutos, no lo logro ver, pero es chiquitito. Entonces te da la bienvenida al sistema arrecifal mesoamericano. Yo creo que está con subtítulos, cualquier cosa lo checo. Esta es la diversidad que puedes ver. Yo he buceado y he visto delfines, hay comunidades súper hermosas, súper interesantes. At almost 1,000 kilometers long, the Mesoamerican Reef, or the MAR as it is often called, connects Mexico, Belize, Guatemala, and Honduras. The MAR is home to over 500 species of fish, 60 species of corals, 5 species of sea turtles, and supports millions of livelihoods. One of the reef's most important functions is to protect the homes, businesses, hotels, and beaches from the powerful waves created by hurricanes and storms. But right now, the MAR faces threats from overfishing, illegal fishing, and pollution. These problems can be solved, and communities along the MAR are adapting their lifestyles to protect this precious resource. As a visitor, you can also play an important role in helping the MAR recover and flourish. Here are some easy things that you can do to do your part. Support sustainable fishing practices by asking for fish that comes from responsible local fishers and that is caught by hook and line. Only eat conch or lobster during their legal seasons, which vary by country. Make sure that any lobster tail you eat is at least 5.5 inches or 14 centimeters long. This helps to encourage restaurants to only serve mature lobsters that have had the time to reproduce before being caught. When eating out, eat lionfish. This non-native species has no natural predators here. This white flaky fish is a delicious alternative to grouper or snapper. Next, support sellers that don't make goods from endangered animals. Marine turtles, black corals, and seahorses are internationally protected species, just like pandas, tigers, and rhinos. Buying these souvenirs increases poaching. And finally, please don't use single-use plastics. Plastic refuse is one of the biggest threats to the MAR and to all oceans of the world. Every time you say no to a straw, refill your personal bottle, or use a canvas bag, you are helping to protect wildlife and ensuring that future generations will also be able to enjoy this very special region of the world. Coral reefs are fragile, but when given the chance, they can recover. So travel responsibly, and most of all, enjoy the beauty of the MAR. Este es un videito que crearon este proyecto y nos invita a ser consumidores responsables, a ser conscientes en varios aspectos, consumiendo peces, plástico y también el tema de las artesanías. Finalmente, el último mensaje para compartirles es que es importante seguir creciendo en nuestra conciencia, informándonos
tener buenas prácticas en todos los niveles. Yo creo que cada uno podemos hacer la diferencia, consumir responsable, como nos decía el video, también practicar snorkel y buceo de forma responsable, solamente dejando burbujas dentro del agua y no nada más ni tocando los corales. Y finalmente se puede también buscar proyectos de voluntariado donde uno aprenda muchísimo, ¿no? Bueno, les agradezco mucho. Este coral estaba vivo cuando yo estudié mi tesis y es enorme. Si se fijan, el pececito mide 20 centímetros, el coral era de más de 2 metros. Es una Acropora palmata que está en peligro crítico de extinción y ahí estaba todavía viva. Y bueno, les quiero compartir este pensamiento de una oceanógrafa que yo admiro mucho, que se llama Sylvia Earle, que dice que del conocimiento surge el interés y del interés la esperanza de vivir con más armonía. Así que les agradezco mucho por su atención y espero que hayan aprendido bastante y disculpen si me pasé un poco del tiempo, pero larga mi No, presentación. no, no, perfecto. Muy bien, estoy muy contenta y un fuerte aplauso, ¿verdad? De aquí desde Choluteca, Honduras, y muy agradecida por todo, porque nos llevaste en un viaje profundo desde la historia, el conocimiento, el origen, la biología, excelente. Ahí están las manifestaciones de los chicos, puedes verlas, están ahí aplaudiendo. ¿Alguien más quiere? Gracias por su presentación, te dicen. Gracias. Eh, es interesante todo y sobre todo porque nos has actualizado con esa información que nosotros manejábamos sobre indicar que es el segundo arrecife mesoamericano, o sea, más grande después del de la barrera astral. Y tú ya nos has hecho con esta información científica indicar que no es así, ¿verdad? Así fue como indicaste, ¿verdad? Y expresaste y que ustedes bueno, que se han manejado anteriormente y uno repetía, ¿verdad? Pero ahora con toda esta información tenemos que ser muy cuidadosos con lo que expresamos y sobre todo con la información que damos. Si realmente una gran información, mira, como te dice, una increíble presentación, muy interesante, bonito todo, gracias. Realmente estamos muy contentos, agradecidos. Yo voy a compartir un enlace con los chicos para que puedan responder y luego te voy a compartir esa información. Solo, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Yo vi que había como comentarios, más que todo, que en Belice hay un atolón, pero ya lo comentamos, que en Tela se está dando mucho el blanqueamiento, sí, lamentablemente por todos lados del Caribe. Pero Yo Eh, consulta. Entonces lo que estaba diciendo la doctora Vanessa, ya no contamos con el segundo arrecife de coral mesoamericano aquí en Honduras. bueno, es que lo que pasa es que siempre yo creo que se transmitió la información como sin analizarlo no sé cómo decirlo, pero como que tal vez se escribió en algún momento y después se fue repitiendo, como decía Vanessa. Lo que pasa es que eh, nosotros no somos una barrera arrecifal desde Honduras hasta México. La barrera arrecifal, si ustedes ven el mapa de nuevo, es solamente desde México a Belice. Y eso sí tiene son como, creo que como 600 kilómetros de barrera, es bastante, pero no es la segunda más grande. Entonces, yo por eso prefiero como que siempre tratar de ser un poquito más prudente y decir, bueno, es la ecorregión más diversa es una ecorregión conectada, ¿no? Entre Honduras y México. De hecho, los arrecifes, no sé, les voy a volver a enseñar rápido el mapa porque quiero como puntualizar algo interesante, y es que la razón por la cual el arrecife mesoamericano se llama arrecife mesoamericano fue por un acuerdo que se hizo en Tulum en el 98, y ahí los presidentes de Honduras, Guatemala, Belice y México decidieron, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Decidieron que valdría la pena proteger de manera conjunta esta ecorregión. Pero miren, no integra Puerto Lempira. ¿Ustedes creen que no estaría integrado? Sí está integrado, a nivel ecológico está integrado, ahí hay corrientes y cuestiones que suceden desde allá hasta México, pero no se integra porque es difícil ir.
Y entonces, es más, a veces son cosas logísticas. También hay unos arrecifes por Nicaragua que están parte, que son también podrían ser considerados parte de esta región. Entonces, a veces hay como que entender un poquito más allá de lo que nos ponen, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir en el 2019 a los Cayos Misquitos de Honduras y es el lugar más hermoso que yo he visto de Honduras bajo el agua. Está súper bonito y súper interesante de estudiar, solo que es complicado a nivel logístico porque es muy lejos, muy remoto, muy caro, pero por lo menos todavía hay cosas que están pasando ahí que son de esperanzas, ¿no? Da esperanza, hay coberturas coralinas altas, hay todavía algunos, los peces sí están como un poquito más bajos, pero hay cosas interesantes. Puede ser que en otra oportunidad platiquemos. Hay un video que pusimos en YouTube sobre esa expedición. Se puede buscar, le puedo pasar el video a Vanessa para que se los pase si quieren saber un poquito Ujú. más. Sí, por favor. No sé si hay alguien más que quisiera intervenir, hacer alguna pregunta. Hubieron muchos que estuvieron muy pendientes, Ángela, Nahum, Dunia, varios hicieron comentarios, Ángel, tenemos varios aquí de los jóvenes que están todavía unidos, que quisieran hacer alguna pregunta o en el chat. Si no, pues entonces vamos a solo comentar lo siguiente Eric, muy bien, Eric. Yo quería preguntarle, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, por Sí. supuesto. Quería preguntar dónde se encontraba la primera imagen que nos enseñó de la pared de coral. Bueno, esa imagen yo creo que la tomé de Roatán. Y también quería preguntarle por qué el pez que dijo que le gustaba, por qué le hacía daño a los corales. Qué buena pregunta. Pues fíjate que en mi tesis también hice una pequeña investigación sobre ese pez y lo que sucede es que hay especies de damiselas que van a comer un poco de coral y van a dañar al coral de manera puntual para que crezcan unas algas que se llaman algas césped. Entonces, porque ellas son cultivadoras de algas, ellas comen algas, entonces como que crean ese ambiente para poder tener su comida cerca y como son peces territoriales y no se mueven mucho, siempre y protegen y son súper territoriales, incluso si te le acercas mucho, pues te puede como medio atacar, pero es una cosita chiquita. Es chistosa, la verdad, la damisela. Pero lo que ha sucedido, que han creado desbalance, es que han pescado mucho a los meros. Entonces los meros eran los que controlaban las poblaciones de damiselas. Entonces las damiselas han crecido mucho a nivel de los arrecifes y están haciendo como este impacto de generar sus algas, sus farms, ¿cómo se dice? Granjas de algas, mucho más, ¿no? Entonces por eso es que ya no son tan favorables porque están facilitando la instalación de macroalgas y como ustedes vieron, pues las macroalgas no son en grandes cantidades muy positivas para la salud del arrecife. Entonces, en resumidas cuentas, las damiselas que están mucho más abundantes están creando algas de pequeñas algas césped que favorecen la instalación de macroalgas y así compiten con los corales. Se llama, eso es una de las cositas que investigué durante mi tesis, justamente estas interacciones entre peces, algas. ¿Hay Muy bien. comentarios en el chat o Sí, de mi parte no, no está muy claro? Ok, perfecto. muy bien, excelente pregunta, Eric. No sé si alguien más quiere intervenir, alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguien nos quiere hacer el favor de agradecerle a la doctora de los jóvenes que estuvieron participando? Les voy a agradecer que alguien de ustedes pueda tomar la iniciativa y agradecerle, porque yo estoy sumamente agradecida y ella lo sabe, pero me gustaría que alguno de ustedes jóvenes pudiera tomar la palabra a bien y agradecer. A ver, Ángel, Eric, Ángela o Nahum. Bueno, solo queríamos dar las gracias Yuvini, gracias, Yuvini. por toda la información brindada y le agradece su tiempo y conocimiento, lo que nos comparte con nosotros. Si necesitan alguna información adicional, me pueden contactar a través de Vanessa, ya tiene mi contacto Sí. y pues muchos éxitos. Espero que
haya sido de su provecho esta presentación y que analicemos un poquito cómo podemos ser actores de cambio en esta generación que es tan importante actuar en pro de los recursos naturales y del bienestar de la humanidad, ¿no? Y cuidándolos es como podemos lograrlo. Entonces les invito a hacer ese tipo de personas que son motivadas por hacer un cambio positivo en nuestra sociedad. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a parar la grabación en este momento y agradecer